En el presente video voy a realizar un análisis jurídico del caso de los 4 niños de las Malvinas ocurridos en diciembre del 2024 en la ciudad de Guayaquil, el cual constituye un caso emblemático en el Ecuador debido a las graves vulneraciones de derechos humanos y a la posible configuración de delito de desaparición forzada. De acuerdo con los hechos, el 8 de diciembre del 2024, 4 menores de edad fueron interceptados por miembros de las Fuerzas Armadas mientras regresaban de jugar fútbol, siendo privados de su libertad sin orden judicial y sin que se les informaran sus derechos. Posteriormente fueron trasladados a otro sector, específicamente hacia la zona de Taura, donde sufrieron agresiones físicas, tratos crueles y humillaciones, para luego ser abandonados en una zona peligrosa. Desde ese momento no se tuvo información oficial sobre su paradero, lo que generó una situación de incertidumbre y desprotección absoluta. Días después, el 24 de diciembre del 2024, sus cuerpos fueron encontrados calcinados y con signos de violencia, confirmando la gravedad de los hechos. En este contexto, el tipo penal aplicable es el de delito de desaparición forzada, tipificado en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal, ya que se cumplen sus elementos constitutivos como son la privación de libertad y la intervención de los agentes del Estado y la posterior falta de información sobre el paradero de las víctimas. En cuanto a los elementos objetivos del tipo penal, se identifica como sujeto activo a los miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, agentes estatales, quienes ejecutaron la conducta. En cuanto a los elementos objetivos del tipo penal, se identifica como sujeto activo a los miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, agentes estatales quienes ejecutaron la conducta. La conducta consistió en la detención ilegal, el traslado, la agresión y el posterior abandono de los menores, lo que configura la privación de libertad. Asimismo, se evidencia la falta de información negativa de reconocer dicha privación, ya que no se notificó a los familiares ni a las autoridades competentes, impidiendo el ejercicio de derechos y garantías como el acceso a un abogado, la comunicación con sus familiares y la comparecencia ante una autoridad judicial. El sujeto pasivo está constituido por los 4 menores de edad, quienes además forman parte de un grupo de atención prioritaria, lo que agrava la conducta todavía más. En relación con los elementos subjetivos, se puede afirmar que existió dolo, ya que los agentes actuaron en conocimiento y voluntad al privar la libertad de los menores de edad, agredirlos y posteriormente ocultar información sobre su paradero, colocándolos en una situación de total indefensión. En ese caso también debe analizarse dentro del contexto de la seguridad pública en el Ecuador, caracterizado por la militarización y el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno, lo cual, si bien busca enfrentar la delincuencia, no puede justificar bajo ninguna circunstancia la vulneración de derechos fundamentales, sobre todo hablando de menores de edad, pues el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de personas, especialmente de los menores de edad. En cuanto a la fundamentación normativa, además del artículo 84 del COIP, se deben considerar las disposiciones constitucionales que protegen los derechos de las personas, particularmente el derecho a la libertad, a la integridad personal y a las garantías del debido proceso, así como los estándares internacionales en materia de derechos humanos que prohíben la desaparición forzada. El caso de los niños de las Malvinas constituye un claro ejemplo del delito de desaparición forzada, ya que se verifican todos sus elementos evidenciando una grave irresponsabilidad estatal. Si bien desde una perspectiva personal podría debatirse el entorno familiar o el deber del cuidado de los padres, jurídicamente en este aspecto no coinciden bajo ninguna circunstancia en la configuración del delito, ya que la responsabilidad penal recae exclusivamente en los agentes estatales que ejecutaron la baja conducta. Por ello resulta fundamental que el Estado garantice justicia, reparación integral a las víctimas y la adopción de medidas que eviten la repetición de este tipo de hechos.